Bueno, voy a explicaros el asunto del tope del gas. Y para que paguéis menos en la factura a la luz. ¿Viste lo que hice? Dame la risa, chaval. En fin. Va a ponerse vos el ojete como una boca metro. Escuitade, zalapastranes. Voy a explicar muy bien explicadiño el asunto del tope del gas, porque lo mismo que destopamos y luego si uno non topa. Yo el otro día, por ejemplo, fui al mercado y topei una empanada de zamburiña buenísima, compréla. Claro, ¿qué iba a hacer estando tan rica y tan buena? Lo mismo que los pimentos de Padrón, unos pican e outros non. Ondiñas veñen e van, non te vai a rienxeira porque el gas te van a topar. Y es por esta razón. Así como vos lo cuento, os lo digo yo sin ninguna tontería, sin ambajes y sin nada de nada. La cerámica de Sargadelos, pa bien ser, hay que guardarla en una cajiña de cartón, porque si la guardas, por ejemplo, en una hormigonera y arrancas la hormigonera, eso escarállase e veise todo o carallo y por eso mismo es este asunto. No es que no lo quiera explicar, es que no me sale de los entrepateiros. Hay que tenerlos muy gordos, chaval, me cago. Hola amigos, vengo a explicaros el tope del gas. Por ejemplo, ahora la factura sube. El mío baile miró, me dijo, me galana, qué guapina es. Bueno, ya estoy aquí. Ahora la factura se queda aquí y no va a bajar en la puta vida. ¡Tachán! Y eso es el tope del gas. A la cascala por ahí. Lo del tope del gas, efectivamente, yo voy a explicar muy fácilmente. Es una cosa muy sencilla. Los troñoclos, no, la frastra, que tampoco es. Pues la factura, vas a cagar. Nosotros muy bien y lo mismo que esto, no es una cosa que digas tú, ay, pa, nunca. Pero claro, no es una frastra de ñaclas y con los troclos que yo doy, o sea, no voy a claro. Y entonces cuando no. Pero eso mismo es lo del tope del gas. Hala, hasta luego. Adiós.